Bueno, gracias por venir. Mi nombre es María Noel, soy la editora de Montevideo Portal. Y lo que quería compartirles en la charla de hoy es que la diferencia entre noticias falsas, contenidos falsos y fake news. O sea, que se vayan de acá con la idea de que no todo lo que reciben es cierto y que no todo es una fake news. Si estuviera en la redacción les pediría un celular para que me dejaran ver sus redes sociales y seguro compruebo que en las últimas 48 horas alguno de mis compañeros recibió una noticia falsa de alguna de las 3 redes principales. Facebook, Twitter o WhatsApp, que son las que más usamos y donde más nos llega información que no es correcta. Ahora, todo eso que nos llega, ¿es una fake news? No, no lo es. Porque para que sea una fake news tiene que haber una premeditación y una necesidad de cambiar la opinión del otro. Lo que nos llega es información que no es correcta, es chumerío. Y lo que tenemos que tratar de hacer todo el tiempo es verificarlo. Por ejemplo, WhatsApp es una fuente. Todo el tiempo nos están llegando cosas que no son ciertas. Por ejemplo, mi mamá es una de las que me manda todo el tiempo cosas que no son ciertas. Porque además de mi mamá, es mi vecina y la abuela de mis hijos. Entonces tiene como su grupo donde, por ejemplo, me comparte robos, ¿no? Que es cierto que roban en mi barrio, pero muchos de los robos que me comparten no son de mi barrio. Entonces te pone advertencia, nueva modalidad de robo. Entonces vamos a ver, y cuando seguís el link y empezás a leer, son 2 funcionarios que se hacen pasar por cobradores o inspectores de algo, que si los dejas entrar, te roban. Y si seguís la información, esos funcionarios son de Aguas Corrientes, o sea, no son de OCE. Entonces no es de tu país, no es de acá. Y si seguís un poco más, te das cuenta que tu contador está en la calle, que no tienen por qué entrar. Pero en el desespero, por las dudas te lo comparten. Y vos por las dudas pensás que es cierto. Ahora, ¿eso es una fake news? No, no lo es. Es una información que no es correcta. Y que nosotros, los periodistas, tenemos que todo el tiempo tratar de chequear. Porque de eso que llega, también llega información cierta. Por ejemplo, hay otro caso que tuvimos que chequear, que es un secuestro en una camioneta blanca en un liceo del barrio. ¿Qué hacemos nosotros? Nos llega el secuestro, llega por WhatsApp, ¿no? Llamamos al liceo, no hay nada. Llamamos a la comisaría, no hay denuncia. Y si seguimos la información, esa camioneta blanca que relata y narra un secuestro, también secuestró a otra gente en otro país. Por lo cual, tampoco es una fake news, pero sí es una información que a través de WhatsApp es falsa y puede parecer verdadera. ¿Qué hacemos nosotros? La chequeamos. Ya que hablé de mi madre, ahora les voy a hablar de mi marido. Mi marido tiene una cuenta en Twitter importante, es combativo, o sea, es tuitero, alta cuenta. Y discute. Y ahora, cuando se acerca la campaña electoral, discute más. Y le discuten. Entonces, un día, él estaba en el exterior, a contrahorario, o sea, era de noche, no tenía acceso al celular, y mi celular empieza a inquietar. Y cuando mi celular suena siempre es algo malo. O sea, salvo el día de mi cumpleaños, después siempre hay problemas. Porque la mayoría de las notificaciones yo las tengo, no las escucho. O sea, cuando suena tengo que ir a ver qué pasó. Entonces veo amigas que me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y una referencia a una cuenta de Twitter. Voy a la cuenta de Twitter, era un tuitero con una cuenta importante, o sea, no era un huevo con 3 seguidores, que pone, lo que le pasa a tal, mi marido, es que la mujer lo engaña, era un poco más vulgar, con un alto dirigente del Frente Amplio. Entonces yo dije, bueno, ¿y acá qué hacemos? ¿No? Porque, ¿qué tenía que hacer? Tenía 2 horas para resolverlo rápido y eficiente. Entonces digo, bueno, puedo decirle, ¿pero quién te pensás que sos? ¿Que ¿Por qué no te fijas qué hace tu hermana? Posible, pues estaba enojada, ojo. Puedo decirle que por qué me agravia y llamar a un abogado y pedirle que retuitee y tuitee que no es cierto. O puedo pedirle que anule esa comunicación, que es lo que yo preciso, que eso se termine. Entonces le escribo y le digo, estimado, mire, yo estoy hace años casada con este señor, tengo 2 hijos chicos. Esto no le hace bien a mi familia, así que encarecidamente le pido que saque esta publicación y quedamos así. Muchas gracias por entenderme y esperé. Y el hombre me contesta, bueno, lo saco, pero no por usted, porque usted y su marido, y ya de paso dígale que es esto, aquello, pero la sacó. O sea que
En 2 horas eso quedó desactivado. ¿El hombre me conoce? No. ¿Por qué se le ocurrió inventar una historia que podía perjudicar a mi familia? Porque sí. Y eso podía llegar a ser una noticia, no en mi caso, pero en caso de políticos o personalidades, sí, puede ser. ¿Es una noticia falsa? Más o menos. Pero hay gente que dice cosas que no son ciertas, nos pasa todo el tiempo. Entonces, Facebook, ¿está seguro que les pasó? Esto pasó en el 2014 y me pasó hace poco de vuelta. Publicación, uruguaya descubre la cura contra el cáncer. Bueno, bien. Entonces, uno empieza a mirar y dice, bueno, qué raro que no me enteré antes, pero por las dudas voy a mirar. Yo solo tengo en Facebook gente que conozco, o sea, no tengo 5.000 que no, son gente que más o menos merece cierto nivel de confianza para tenerlo amigo. Y publican eso. Y si ustedes siguen la nota, es una investigadora uruguaya que logró detener una metástasis, o sea, un tipo de cáncer, en ratones. Entonces, cura del cáncer, metástasis de ratones. Pero que cuando se comparte rápido, se comparte. Uruguaya descubre cura el cáncer y los más militantes ponen y los laboratorios se quedan con el secreto. Porque ya que estamos, le damos cierto grado de conspiración. Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a llamar a la uruguaya. Hacemos la nota. Ponemos que no, que la uruguaya, ella explica su investigación, cuenta, porque vieron que los ratones los hemos curado de todo, ya ven mejor, oyen mejor, son más flacos, ¿no? Cuenta lo que le pasó con los ratones, ponemos la nota. ¿Eso cambia? Un poco así. Porque lo que pasa en estos tiempos, un fenómeno nuevo, que es la posverdad, que la gente va a creer lo que quiera creer, por más que vos le digas que no. La gente más fanática es peor. Y en épocas electorales es un poquito peor. Entonces, porque además que tú le expliques que no, que esto es otra cosa, le amplíes, va a haber alguien que diga que hay una uruguaya que encontró la cura del cáncer y los laboratorios se lo quedan. Hay un periodista argentino, hace muchos años, escribió un libro que se llama La noticia deseada. El periodista es Nicolás Guiñasqui, es argentino de Clarín. Entonces ahí decía, bueno, yo he pasado años y años estudiando, haciendo investigaciones, y después el argentino va y cree lo que quiere. Entonces pone unos casos en los que él trabajó, que el más emblemático es este, que es el caso de la muerte de Menem Jr. ¿Por qué? Porque él estuvo años investigando y no llegó ni remotamente a una conclusión que diga que a Menem Jr. lo mataron. Hablando con peritos, abogados, testigos, lo que dice es que fue un accidente. Y explica por qué. Sin embargo, saca notas todos los días en Clarín diciendo que no fue, que fue un accidente. Cuando hace una encuesta, no sé ahora, pero en ese momento, la gran mayoría de los argentinos cree que a Menem Jr. lo mataron. ¿Por qué? No hay, salvo la madre, que es inimputable porque es la madre, nadie dice, no hay evidencia ninguna. Y sin embargo se cree lo que se quiere creer. Y esa es la posverdad. Y ese problema de la posverdad con las noticias o los contenidos que no son ciertos generan una nube de confusión. ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? ¿Y qué es lo que hacemos los medios? Chequear. Porque de eso vivimos. O sea, nosotros, un medio de prensa y un periodista viven de su prestigio. Por lo cual, jamás van a compartir una noticia falsa. Si se comparten noticias que no son ciertas, es por un error en el trabajo. ¿Qué pasa ahora con las fake news? Los políticos, no solo acá, desde Trump para abajo, cuando hay algo que no les gusta, dicen, fake news, y nos ponen en la bolsa de compartir noticias que son falsas. No lo hacemos. Los medios que comparten noticias que no son ciertas o fake news son medios de propaganda, no son medios periodísticos. No los sigan, o síganlo sabiendo que son de propaganda. Los periodistas que comparten noticias que no son ciertas, en ese momento, si lo saben, quieren otra cosa, no van a vivir del periodismo. El periodismo y los periodistas viven de compartir y hacer noticias que son ciertas, por lo cual están todo el tiempo verificando la información que les llega. Si no, estaremos publicando más veces más cosas de las que no son. ¿Cómo nos defendemos ante las fake news? Que sí existen, que son justamente noticias que parecen reales, que están hechas desde medios no prestigiosos, que tienen como objetivo
cambiar la percepción de la persona que la lee, o cambiar su opinión, o defenestrar a otro. Están hechas así, están hechas adrede, no es escuché y lo compartí. No, voy a esto, lo hago y lo quiero compartir. ¿Qué pasó con las fake news? ¿Y por qué, si bien en Uruguay hay, no tienen tanto éxito? Porque en Uruguay, que es un país chiquito, lo que dice Juan de Pedro habla más de Pedro que de Juan, sin ánimo de poner ni en Pedro ni Juan a ningún político. Si alguien se entera quién es el emisor de las fake news, le genera más rechazo al emisor que de lo que dijeron, por lo cual no vale la pena meterse en ese lío. Lo que pasó además es que los medios en Uruguay y sí en otras partes del mundo, como salen las fake news, salen los verificadores de noticias falsas, que son los checkers. Y hay organizaciones enteras de gente chequeando ese tipo de noticias para poner y poder confirmar que sean verdaderas. Montevideo Portal y la mayoría de los medios del Uruguay está adherida a una red que se llama Verificado, que la pueden seguir desde las cuentas de Twitter y Facebook, que justamente es un grupo de periodistas que se dedica a chequear información que parece falsa o que podría llegar a ser una fake news para que termine ahí el problema. Lo que hacemos los medios adheridos es tomarla y publicarla en nuestras redes. Lo que hay con Verificado, que es lo que lo hace particular, es un compromiso de los medios que están adheridos de compartirlo, es un compromiso del sindicato de periodistas de no tener periodistas que puedan hacer noticias falsas, y hay un compromiso también de la academia, o sea, de las instituciones que forman periodistas para que todo eso sea una mancomunión y tratemos de tener una sociedad un poco mejor. Ahora, chequear noticias es lo que hacemos todo el tiempo. Las noticias falsas no están de moda hoy, porque sale muy caro hacerlo y porque desprestigia a quien lo hace. Pero como hay organizaciones, además Facebook, Twitter y Google, que es donde llega la mayoría del tráfico de los medios, están en una política de sancionar a los emisores de noticias falsas, bueno, y revisar un poco más eso, y además financian organizaciones como Verificado y otras en otros lugares del mundo entero, justamente para que se termine o se trate de combatir este tipo de prácticas. Pero ¿qué pasa? Surgen otras, porque de eso vivimos un poco, de estar todo el tiempo buscando. Nosotros buscamos una solución y tenemos nuevos problemas, más o menos la vida. Entonces hoy, si bien las fake news están un poco acorraladas, están surgiendo nuevas formas de hacer contenidos que luzcan falsos, como las deepfakes y las chipfakes, que son más difíciles de ver que no es real. Que es, por ejemplo, en un video de un político insertar de una forma muy bien editada a otro político. Y que nosotros dudemos, es que en el momento parece cierto. Si vos ves el video y decís, pero esto, acá lo veo. O sea, y los ojos, acá estoy viendo a Mujica con Sartori, entonces acá es cierto que, en plan de que Sartori lo trajo a Mujica para que pierda el Partido Nacional, porque los veo cenando y sonriendo y hablando de eso. Y ahí, bueno, nosotros tenemos que volver a replantearnos de qué manera chequeamos toda esa información. Hay lugares de capacitación, de chequeo, o sea, nos ayudan a ver de dónde sale, cómo vino, cuál es la cuenta, ver cómo está el material editado. Pasa mucho con los audios también, que los audios se cortan, les llega, entonces uno va y lo comparte. La idea básica o fundamental que creo que nos haría un poco mejor es tratar de pensar antes de compartir. Lo que sea, los que les parezca noticia falsa, lo que les parezca un contenido dudoso, es justamente dudar. Duden de Internet, sigan a los medios de comunicación que tienen prestigio y que trabajan de eso, y a su vez hay una serie de consejos que se los paso rápido porque están en la charla, van a quedar que básicamente escribió la BBC y siguen casi todos los medios nacionales de cómo ver una noticia falsa y tratar de no compartirla. Porque la idea es que seamos responsables de lo que estamos compartiendo también. Bueno, no se los voy a leer, lo tienen en la charla y más o menos, básicamente es desconfíen de lo que vean y fíjense por qué está hecho de esa manera. Si tienen alguna duda más,
vamos a estar tomando mate en el stand. Y bueno, quedan como muchos temas que van surgiendo acá, pero hoy lo que queríamos era que se llevaran por lo menos la duda de los contenidos que reciben y que traten de, bueno, en ese sentido, generar una discusión un poco más confiable. Gracias.